Vamos a empezar. Vamos a empezar hoy nuestro curso de liturgia, la segunda parte del curso de liturgia. El año pasado vimos la estructura fundamental de la liturgia, los fundamentos de la Sagrada Liturgia, y este vamos a ver el año litúrgico, cómo el misterio de Jesucristo se despliega a lo largo del año. Vais a perdonar hoy un poco la tardanza porque no estoy en mi casa, estoy en un pueblo de aquí de mi diócesis donde el párroco me ha invitado a dar una charla sobre iconos orientales y acabamos ahora mismo la charla. A ver a quién tiene que apagar el micrófono por ahí. Entonces, bueno, pues hemos terminado la charla y en cuanto hemos podido estamos aquí, ¿no? Además estoy en casa del padre Miguel Ángel que seguramente a partir de marzo os dará el curso de padres de la Iglesia. Bueno, pues vamos a empezar con el año litúrgico. Este primer tema de hoy es... ¿Ven el PowerPoint? Sí, padre. ¿Lo ven, verdad? Vale, perfecto. Se ve muy bien. Vale. Bueno, pues este es el tema de hoy. El primer tema de nuestro curso de año litúrgico es tiempo cósmico, tiempo sagrado, tiempo litúrgico. ¿Por qué? Porque para hablar del año litúrgico, primero es necesario ver qué es el tiempo, qué entendemos por tiempo y por qué la Iglesia ha querido distribuir el misterio de nuestro Señor Jesucristo, toda su vida, en el tiempo físico, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos que distinguir entre dos palabras griegas para definir el tiempo. La palabra kairos y la palabra cronos. El cronos griego es el tiempo físico, el tiempo que se sucede. De ahí cronógrafo, cronología, cronómetro, ¿vale? Es la sucesión de las horas, de los segundos, de los minutos. Eso es el cronos. Dentro de ese cronos se da el kairos. Kairos, con K de kilo, kairos o kairoi, los tiempos, que hace referencia a los tiempos sagrados, a los tiempos de gracia, a los acontecimientos de gracia que tenemos en nuestra vida. Y por tanto, dentro del cronos, que es el tiempo físico, nosotros vamos a celebrar los kairoi de Jesucristo, los acontecimientos de gracia del misterio de Jesucristo que redunda siempre, ¿verdad?, en bendición para nosotros. Ese tiempo cósmico está transido, está totalmente tejido por el tiempo cristiano, por el tiempo sagrado, por el tiempo de Jesucristo. Y eso nos afecta a nosotros. Les voy a poner un ejemplo para que lo entendáis bien. Imaginemos que una persona, un matrimonio, ¿no?, se ha casado el 14 de febrero del año 2000. Hace 23 años, una parejita se casó y recibió el sacramento del matrimonio en la iglesia. Bien, para él y para ella, el 14 de febrero del año 1999, del año 1998, es distinto al 14 de febrero del año 2001. ¿Por qué? Porque en medio del 99 y del 2001, en el año 2000 ha habido un acontecimiento de gracia que les ha cambiado la vida y les ha señalado y les ha marcado el día 14 de febrero. Para otras personas, el 14 de febrero quizás no signifique nada. No haya nada que celebrar en la vida personal, existencialmente. Pero para esa pareja sí. Bueno, pues el año litúrgico lo que viene a hacer es que dentro del tiempo físico, nuestra vida, la vida cristiana, se vaya viendo jalonada, salpicada, adornada, revestida de acontecimientos de gracia. Supongamos, otro ejemplo, que el 6 de mayo del año 2010
se murió el papá de alguien. Pues lógicamente el 6 de mayo del año 2009 es muy distinto del 6 de mayo del año 2011, porque entre el 2009 y el 2011 ha habido un acontecimiento de gracia, ha habido un sacramental por medio que es la muerte de un padre, unas exequias, un entierro, algo que ha cambiado la vida de una persona. Y eso es lo que en definitiva nosotros vamos a ver. Cómo dentro del tiempo físico, del tiempo cósmico, hay un tiempo sagrado que es de Dios y a su vez está salpicado por celebraciones litúrgicas que marcan el tiempo litúrgico. Vamos a empezar. El tiempo litúrgico de la Iglesia tiene su fundamento en la realidad del tiempo cósmico. Aquí. Acoge además la dimensión bíblica del tiempo como un espacio sagrado lleno de la presencia del Señor, de la creación y de la historia. Claro, porque muchos de los acontecimientos que vamos a ver están marcados o bien por un acontecimiento bíblico y estos a su vez están marcados por un acontecimiento del mundo rural, del mundo agrario, como por ejemplo la fiesta de los tabernáculos o el origen de la Pascua judía. El ritmo de los días y de las estaciones revela al Dios creador. La celebración de los sacramentos, de los acontecimientos de la historia de la salvación es memorial del presente en la vida de Israel. Tiempo cósmico y tiempo bíblico dan al tiempo del hombre el carácter de una presencia salvadora. Esto en definitiva, hermanitos, es lo que hemos visto antes, es lo que hemos estado hablando antes, cómo los acontecimientos divinos, los acontecimientos de gracia influyen en la vida humana, bien sea por la celebración dominical de la misa, entonces toda la semana está en función de la Santa Misa del domingo, bien sea por un sacramento que hemos recibido en un momento de la vida, el matrimonio, la primera comunión, el bautismo, o un sacramental como son las exequias de un familiar, o son la profesión religiosa, lo que sea, ¿no? Bien. Entonces todo esto va marcándonos, va marcando. Ahora vamos a ver cómo la Sacrosanctum Concilium, que si recordáis era la gran constitución por la cual se prepara la reforma litúrgica emanada del Concilio Vaticano II, pues nos da unas pinceladas, unas líneas teológicas, teóricos, para entender el año litúrgico. Por ejemplo, y esto es lo que vamos a hacer en la clase de hoy, yo voy a poner los textos y los voy a ir comentando para vosotros, ¿vale? El primer texto, Sacrosanctum Concilium, número 102. La Santa Madre Iglesia considera deber suyo celebrar con un sagrado recuerdo en días determinados a través del año la obra salvífica de su divino esposo. Esto es lo primero que tenemos que aprender del año litúrgico. Es celebrar un sagrado recuerdo. No hacemos otra cosa durante el año. Celebrar un sagrado recuerdo, que en este caso es la memoria de nuestro Señor Jesucristo. Cada semana, y aquí ya va la definición, lo va a ir desplegando, cada semana, en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también junto con su Santa Pasión en la solemnidad de la Pascua. Hay una Pascua semanal, que es el domingo, hay una Pascua anual, que es el Triduo Pascual y luego la cincuentena, con su preparación de los 40 días de ayuno y penitencia, que es la Cuaresma. Además, en el círculo del año desarrolla todo el misterio de Cristo desde la encarnación y la Navidad hasta la ascensión Pentecostés y la parusía, la expectativa dichosa de la esperanza y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que
Iglesia celebra recuerdo sagrado del misterio de Cristo, desplegado semanalmente, anualmente y cíclicamente. Esta es la primera idea que yo quiero que quede claro respecto del año litúrgico. Sacrosanctum Concilium número 102. Vamos al siguiente párrafo, a Sacrosanctum Concilium 103. Claro, todo esto que estamos diciendo, puede haber gente que diga, bueno, padre, pero esto es de la reforma litúrgica. Y yo, dirá alguien, estoy acostumbrado a celebrar por el calendario anterior, porque soy celebrante, pues asisto con frecuencia a la misa tradicional, el Vetus Sordo. ¿Esto vale para uno y para otro? Efectivamente, claro que vale, porque en definitiva, sea por un calendario, sea por otro, sea por el calendario litúrgico romano, sea el bizantino, sea el siriaco, sea el que sea, estos son fundamentos teológicos que valen para todo el mundo, porque en todos los calendarios litúrgicos hay un recuerdo sagrado del misterio de Cristo desplegado de una manera u otra, pero semanalmente, anualmente y cíclicamente. Con lo cual, lo que se diga hoy vale para todos los ritos de la Iglesia, todos los ritos católicos de la Iglesia. Vamos a texto de Sacrosanctum Concilium número 103. En la celebración de este círculo anual, de este año, de este ciclo, de los misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con amor especial a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo. En ella, la Iglesia admira y ensalza, qué bonita esta expresión, el fruto más espléndido de la redención, y la contempla gozosamente, como una purísima imagen de lo que ella misma, toda entera, ansía y espera ser. Con lo cual, aunque el año litúrgico es eminentemente un ciclo cristológico, porque se celebra el misterio de Cristo, tiene especial relevancia los misterios de la Virgen Madre, en tanto en cuanto ella está unida con lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo Jesucristo. Por eso nosotros celebramos su Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque ella fue redimida desde el momento de su concepción, ¿no? Desde toda la eternidad se aplican esos misterios. Celebramos su maternidad divina, su virginidad perpetua, celebramos su natividad en septiembre, su asunción a los cielos en agosto. Amén de todos los misterios y advocaciones que la Virgen pueda ir teniendo en la piedad popular en el pueblo cristiano. Pero por tanto, María no puede ser separada de este ciclo. Que repito, que aunque es cristológico, María tiene especial relevancia. Y fijaos esa expresión que yo destacaba, ¿no? La Iglesia admira y ensalza el fruto más espléndido de la redención, que es la Virgen María, la toda limpia, la pura, sin pecado original. Sacrosanctum Concilium 104. Aquí damos un paso más. Dice, además, la Iglesia introdujo en el círculo anual el recuerdo de los mártires y de los demás santos, que llegados a la perfección por la multiforme gracia de Dios y habiendo ya alcanzado la salvación eterna, cantan la perfecta alabanza a Dios en el cielo e interceden por nosotros. Y por tanto, durante el año litúrgico también se celebra a los santos. ¿Por qué? Porque son manifestación concreta de la Pascua de Cristo en ellos. De ahí que, por ejemplo, el prefacio de los santos dice, al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Porque los santos son santos porque han transparentado el misterio de Cristo, han sido transidos de la luz pascual de Jesucristo a lo largo de su vida. Y ahora, como dice el texto de la Constitución, cantan la perfecta alabanza a Dios en el cielo e interceden por nosotros. Y sigue diciendo el texto, porque al celebrar el tránsito de los santos de este mundo al cielo, la Iglesia proclama el misterio pascual cumplido en ellos,
que sufrieron y fueron glorificados con Cristo. Propone a los fieles sus ejemplos, los cuales atraen a todos por Cristo al Padre, y por los méritos de los mismos implora los beneficios divinos. ¿Eh? Esta es la razón por la que tenemos nosotros el culto a los santos. Sacrosantum Concilio número 105 dice: por último, en diversos tiempos del año, de acuerdo a las instituciones tradicionales, la Iglesia completa la formación de los fieles por medio de los ejercicios de piedad espirituales y corporales, de la instrucción, de la plegaria y las obras de penitencia y misericordia. Claro, a cada tiempo litúrgico le está asignada una serie de prácticas ascéticas que se despliegan durante el año. Por ejemplo, nadie canta villancicos el Viernes Santo, igual que nadie hace ayunos y penitencia el día de la Pascua de Cristo, el día de la resurrección. No, cada fiesta lleva pareja una serie de ejercicios espirituales, populares, ascéticos, que ayudan y que refuerzan bien la celebración del misterio cristiano que en cada momento se realiza, ¿de acuerdo? Eso es lo que viene a decirnos este número 105 de Sacrosantum Concilium. Damos un paso más y aquí ya el concilio mismo va a descender al recuerdo del domingo, que lo veremos en la próxima sesión. Dedicaremos íntegramente la sesión a la teología del domingo como Pascua semanal del cristiano, ¿no? Y lo haremos tomando como pie, y os invito a que la leáis si podéis haceros con ella, está en la página del Vaticano, la Dies Domini de Juan Pablo II. Bueno, pues ¿qué dice el concilio sobre el domingo? La Iglesia, por una tradición apostólica, ojo, porque el domingo es esta institución apostólica, y por tanto divina, porque está en la divina revelación, que trae su origen del mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que es llamado con razón Día del Señor o Domingo, que es el día incluso en que se escribe el Apocalipsis. Dice Juan: el día del Señor, Kiriaké Gemera, fui arrebatado en éxtasis. Y ahí comienza a escribir toda la revelación de Apocalipsis. Que Apocalipsis, su exégesis más palmaria es que es un domingo, es la liturgia del domingo. En este día, en el domingo, los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús, y den gracias a Dios que los hizo renacer a la viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es un día para reunirnos en comunidad, en la iglesia, para escuchar la palabra y participar de la Eucaristía. No existe un cristiano verdadero que no participe de la misa del domingo. Recordaos que ayer domingo celebramos los mártires de Abitinia. Sine dominica non possumus. Sin el domingo no podemos vivir, porque necesitamos vivir la fe en comunidad. Necesitamos ser iglesia reunida en torno a la mesa de la palabra y a la mesa del pan de la Eucaristía. Y eso es la esencia del domingo. No escuchar la misa en tu casa o por la radio, por comodidad. Otra cosa es que estás enfermo, tienes ese servicio. Genial, de acuerdo. Pero por comodidad no. Hay que buscar esa asamblea dominical, esa sinaxis eucarística, unirnos a los cantos, unirnos a las aclamaciones, a las plegarias, etcétera, ¿no? Por esto sigue diciendo el texto conciliar: el domingo es la fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse la piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría, de liberación del trabajo. El domingo no se trabaja, no se deben hacer trabajos serviles, en la medida en que se puede. Otra cosa es que estés obligado. Ahí el catecismo de la Iglesia pues está explicando Leandro, pues seguro que tocaréis esta cuestión del tercer mandamiento, ¿no?
Y dice, no se le antepongan otras solemnidades, a no ser que sean de veras de suma importancia, puesto que el domingo es el fundamento y núcleo de todo año litúrgico. Claro, es que el domingo 13 de junio es San Antonio de Padua. Pues chico, San Antonio lo celebras el lunes si quieres, como una trasladada, o te quedas sin celebrarlo. Pero el domingo es el domingo. Otra cosa es que el domingo coincida con la fiesta de la Asunción de la Virgen. Entonces prima la solemnidad de la Asunción por encima del domingo del tiempo ordinario. Pero hay domingos, como los domingos de Adviento, los domingos de Cuaresma, que no se puede ocultar bajo ninguna otra fiesta. Fijaos que si el domingo de Cuaresma coincide que es San José, pues San José se traslada al sábado o al lunes, o al 18 o al 20, pero no se celebra en domingo. ¿Es que San José es una solemnidad? Sí, pero en Cuaresma está por encima el domingo de Cuaresma. En España, por ejemplo, tenemos un problema que se soluciona, y es que normalmente hay años que coincide que el primero o el segundo domingo de Adviento coincide con el 8 de diciembre, que es la Inmaculada Concepción. En este caso, como además la Inmaculada no solamente es una memoria una solemnidad de la Iglesia, perdón, sino que además coincide que es la patrona de España, la Conferencia Episcopal siempre pide un indulto a la Santa Sede con algunas condiciones para que, aunque sea domingo de Adviento, podamos celebrar en España la Inmaculada Concepción. ¿Pero por qué? Porque es una solemnidad de suma importancia para el Reino de España. Si la Inmaculada no fuera la patrona de España, se celebraría el 7 o se celebraría el 9, pero no el 8, en el caso de que cayera el domingo, ¿no? Bueno, pongo un ejemplo de cómo muchas veces coinciden fiestas sobre el domingo y debe primar el domingo por encima de la otra fiesta que sea de menor rango. Sacrosanctum Concilium número 107 dice: revísese el año litúrgico, de manera que conservadas o restablecidas las costumbres e instituciones tradicionales de los tiempos sagrados, de acuerdo con las circunstancias de nuestra época, se mantenga su índole primitiva, para que alimente debidamente la piedad de los fieles en la celebración de los misterios de la redención cristiana, muy especialmente del misterio pascual. Las adaptaciones de acuerdo con las circunstancias del lugar, si son necesarias, hágase de acuerdo con los artículos, bueno, viene de números precedentes. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que había, digamos, algunas anomalías en torno al año litúrgico. Anomalías de fiestas que se habían instaurado en su momento, habían entrado en su momento por una motivación lógica y coherente cuando se hicieron, pero con el paso del tiempo habían dejado de tener a lo mejor esa importancia. Y entonces la Iglesia dice, bueno, vamos a darle un poco de orden. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el año litúrgico es eminentemente el misterio de Cristo, y el misterio de Cristo se cierra con su retorno glorioso como Rey y Juez del universo, no tiene sentido que el año litúrgico termine sin más, y que la fiesta de Cristo Rey, que se había instaurado a finales de octubre, quedase ahí como una memoria de Cristo. ¿Qué hace entonces o qué pretendió la Reforma? Coger esa fiesta de Cristo Rey que se celebraba a final de octubre y ponerla como último domingo del año litúrgico para coronar y completar todo el misterio de Cristo. Por eso, Cristo Rey, que es ese Cristo glorioso que tiene que venir en majestad, luego va a encajar, va a unirse con la primera parte del Adviento, que es la memoria de Cristo que tiene que volver al final de los tiempos a juzgar a los vivos y a los muertos. O, por ejemplo, ocurría con la fiesta de la Visitación de la Virgen María, que quedaba perdida en el 2 de julio, y tenía sus razones cronológicas según los cómputos bíblicos. Pero el mes de mayo acaba de una manera pobre. Entonces, ¿qué pretende hacer la Reforma? Bueno, vamos a coger esta fiesta de la Visitación, que no tiene sentido celebrar el 2 de julio, y vamos a ponerla como fin, como corolario del misterio de María, a la que se ha dedicado el mes de mayo. Bueno, son, digamos, estas ideas las que están a la base de este párrafo para comprender
por qué había que cambiar algunas fiestas de su lugar original y ponerlas en coherencia con todo el año litúrgico, ¿no? O, por ejemplo, las témporas. Es más lógico celebrar las témporas dentro de los tiempos de cosecha o de siega que no celebrarlas cada vez que va cambiando las estaciones y con una intención para rezar por las vocaciones. Que eso es lo que estaban las témporas, para rezar por las vocaciones sacerdotales. Eso tiene su sentido en el Vetus Ordo, en el calendario antiguo, pero se toma la determinación de poner las témporas al principio de octubre, 5 de octubre si no me equivoco, para dar ese sentido más cósmicos, más agrario y celebrar esa cosecha, ¿no? La creación, Virgen de la creación y la creación que nos da sus frutos unido al trabajo del hombre, ¿sí? La santificación del trabajo humano. 108. Oriéntese el espíritu de los fieles, sobre todo a las fiestas del Señor, en las cuales se celebran los misterios de salvación durante el curso del año. Por tanto, el ciclo temporal tenga su debido lugar por encima de las fiestas de los santos, de modo que se conmemore convenientemente el ciclo entero del misterio salvífico. Claro, el Concilio de Trento, cuando hace la reforma del misal de Trento de 1570, quiere también vaciar el calendario que estaba plagado de memorias de santos. Y entonces llega un momento en que no se celebraban a lo mejor los domingos, porque era santa no sé quién o san no sé cuánto, y primaba. Trento quiere acabar con eso y queda muy poquitos santos en su calendario. Papas sucesivos lo que van haciendo es que unos meten santos, otros sacan santos, otros meten santos, otros sacan santos. Cuando llegamos al Concilio Vaticano II, otra vez el calendario estaba plagado de santos. Fijaos, por ejemplo, que el 25 de diciembre se celebraba también a Santa Anastasia, siendo el 25 de diciembre la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que hace el concilio es quitar muchos santos, quedar, digamos, los de devoción general, los que tienen una memoria universal, que están en el canon universal de la Iglesia, y otros santos relegarlos a memorias libres o bien a los calendarios particulares de diócesis o de congregaciones religiosas o de lo que sea, ¿no? Da cuenta, por ejemplo, la semana del 15, 16, 14, 15, 16 de septiembre. Es que se celebraba la Saltación de la Cruz, la Virgen de los Dolores, los estimas de San Francisco de Asís. Entonces, claro, San Cipriano, por ejemplo, dejaba de celebrarse. Entonces, hubo que quitar esa fiesta de los estimas de San Francisco de Asís y relegarla al calendario particular de la Orden Franciscana, porque era más importante celebrar un padre de la Iglesia como San Cipriano, el 16 de septiembre, para San Cipriano San Cornelio, que los estimas de San Francisco de Asís, por ejemplo. Había esas cosas en el calendario y lo que pretende la reforma en este número es decir, bueno, hay cosas que por muy buenas y piadosas que sean, no tienen que tener una resonancia universal, sino aquello donde se celebre con más devoción, que son las órdenes o las diócesis. Y esto es lo que se pretende hacer con este número. El número 109 dice, puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y la oración para que celebren el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo, la preparación del bautismo, mediante la penitencia, atento, de ese particular relieve en la liturgia y en la catequesis litúrgica al doble carácter de dicho tiempo. Esto es una recuperación que quiere hacer el concilio. Primero, úsense con mayor abundancia los elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal y según las circunstancias restáurense ciertos elementos de la tradición anterior. Estamos hablando de exorcismo, hablando de catecumenado, de hecho se va a restablecer el catecumenado, estamos hablando de proponer para todos los ciclos litúrgicos, o al menos para el ciclo A, los textos propios de la tradición de la samaritana, del ciego nacimiento, de Lázaro. Otros elementos bautismales es recuperar las unciones de los catecúmenos, o la asignación de la cruz, etcétera, ¿no? Dígase lo mismo de los elementos penitenciales.
Y en cuanto a la catequesis, incúlquese a los fieles, junto con las consecuencias sociales del pecado, la naturaleza propia de la penitencia, que lo detesta en cuanto es ofensa de Dios. No se olvide tampoco la participación de la Iglesia en la acción penitencial y encarézcase la oración por los pecadores. Cuenta que muchas veces se acusa al novus ordo de tener poca incidencia del pecado. Bueno, pues este párrafo lo dice claro. Las consecuencias sociales del pecado. Y también la naturaleza propia de la penitencia. ¿Por qué? Porque en Cuaresma la penitencia es social, es pública. Es decir, todos recibimos la ceniza, todos nos abstenemos de carne, todos tenemos que hacer ayuno miércoles de ceniza y viernes santo. Y esas son las consecuencias sociales del pecado y por las que hacemos penitencia social o penitencia pública por esos pecados. La oración por los pecadores, por el perdón de los pecados. Por eso hay que abundar mucho en esta idea en Cuaresma, de que hemos pecado contra ti, Señor. El Salmo 50 es un salmo programático de la Cuaresma, que ha sido restaurado también y ampliamente difundido en este tiempo Cuaresma, ¿no? El número 110 dice: la penitencia del tiempo cuaresmal no debe ser solo interna e individual, sino también externa y social. Lo que veníamos hablando, foméntese la práctica penitencial de acuerdo con las posibilidades de nuestro tiempo y de los diversos países y condiciones de los fieles, y recomiéndese por parte de las autoridades de que se abra el artículo 22, son los obispos y presbíteros. Sin embargo, téngase como sagrado el ayuno pascual. Ha de celebrarse en todas partes el viernes de la pasión y muerte del Señor y extenderse según las circunstancias el sábado santo, para que de este modo se llegue al gozo del domingo de resurrección con ánimo elevado y entusiasta. Y los ayunos no son opcionales, sino que ha sido recordada su disciplina por el Concilio Vaticano II. Y el número 111 dice: de acuerdo con la tradición, la Iglesia rinde culto a los santos, venera sus imágenes y sus reliquias auténticas. Nadie ha quitado el culto a los santos ni a las reliquias, nadie la ha quitado. Las fiestas de los santos proclaman las maravillas de Cristo en sus servidores y proponen ejemplos oportunos a la imitación de los fieles. Para que las fiestas de los santos no prevalezcan sobre los misterios de la salvación, déjese, y esto es lo que os explicaba antes, de los candelarios particulares, déjese la celebración de muchas de ellas a las iglesias particulares, naciones o familias religiosas, extendiendo a toda la iglesia solo aquellas que recuerdan a santos de importancia realmente universal. Y por eso se hizo la reforma del calendario y el expurgo de muchos santos y muchas fiestas de órdenes religiosas que habían entrado como fiestas universales. Bien, aquí entramos ahora un poquito en la teología del año litúrgico. Antes de pasar a este texto que tienen ustedes en la pantalla, la liturgia es la historia de la salvación en acto, como ya os he dicho muchas veces, porque estamos marcados por el acontecimiento de Jesucristo y por la historia de la salvación que en él se desarrolla. De tal manera que la liturgia sigue prolongando la historia de la salvación hasta el final de los tiempos. Y precisamente la clave de comprensión de esa historia de salvación es la proclamación sistemática de la palabra de Dios, la actualización de los misterios divinos, el aquí y ahora de Jesucristo, el acontecimiento que no pasa jamás, el acontecimiento que me absorbe, que me hace entrar en su dinamismo, que me envuelve totalmente y del cual yo no me puedo desprender, porque Cristo está conmigo, ante mí, me antecede y me sostiene también por la espalda. Así pues, la Iglesia lee, celebra, actualiza las maravillas de Dios con una programación sistemática del año litúrgico, pero también diariamente con la liturgia de las horas. Que de este tema hablaremos al final de nuestro curso de la teología del tiempo, de la santificación diaria del tiempo. El año litúrgico es también la celebración de ese misterio pascual, de ese Kyrios de la gloria
que es Jesucristo Señor nuestro, que está vivo y operante a la derecha del Padre por nosotros para llevarnos al cielo con Él. Así, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1085, lo ha explicado con este párrafo, que este párrafo tenemos que grabarlo a fuego, ¿eh? El número 1085 del Catecismo. Dice, en la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual durante su vida terrestre. Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, vivió, ojo, el único acontecimiento de la historia que no pasa, que es perpetuo en su gracia, en su fuerza salvífica. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan y son absorbidos por el pasado. Y como mucho lo podemos estudiar en un libro de historia. Y ahí está, la batalla de Waterloo, la derrota de Napoleón, la batalla del Ebro, no sé, alguna batalla que tengáis allí en América, que hayáis estudiado en historia. Todo eso son acontecimientos del pasado. Y los rememoramos, sus personajes y sus cosas y ya está. Pero no tienen una fuerza salvífica, no tienen una fuerza de gracia, como sí tiene el acontecimiento de Cristo. Por eso el misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de Cristo, de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Esta es la teoría, si recordáis el año pasado cuando vimos un autor que se llamaba Odo Kassel, es la teoría de los misterios de Odo Kassel. Cómo los acontecimientos históricos salvíficos del pasado, aunque materialmente están en el pasado, se actualizan, su gracia vivificadora sigue presente en nosotros por la plegaria y los ritos de la Santa Iglesia. De tal manera que cuando consagramos las aguas bautismales en la noche de Pascua, son las aguas del Mar Rojo que se abren para nosotros. Y los familias de los bautizados que renuevan las promesas bautismales o que reciben el bautismo esa noche, son los judíos que han dejado atrás el Egipto seductor y pecador para entrar en la tierra de la libertad de los hijos de Dios. Y ese cirio pascual, esas velas pascuales que encendemos la noche de la vigilia, son la columna de fuego que iluminó la marcha del pueblo de Israel aquella noche de la liberación del Mar Rojo. Eso es lo que significa todo esto, ¿eh? Por último, ¿qué características tiene el año litúrgico? Primero, que es la unicidad, ¿eh? El tiempo litúrgico celebra solo y siempre el misterio de Cristo como centro de la historia de la salvación. En esta relación unitaria reciben su lógica e interpretación todas las referencias del Antiguo Testamento y su prolongación en las fiestas de la Virgen y de los santos y del Señor, lógicamente, ¿no? Es decir, la historia de la salvación desplegada en todo el año litúrgico es una. El misterio de Cristo es uno, desplegado en el tiempo, pero uno. Eso es lo que significa la unicidad. Segundo, la historicidad. El misterio de Cristo tiene un sentido histórico, porque se ha revelado y realizado en el tiempo y en la historia. Claro, no olvidéis cuando decimos en el credo el subponcio Pilato. Bajo Poncio Pilato, que es el dato histórico que da el credo de la Iglesia, se realizó la Pascua de Cristo. Y por tanto, el año litúrgico nos hace contemporáneos del misterio de Cristo y de los misterios de la vida de Jesucristo. Cada 25 de diciembre, cada Nochebuena, nosotros estamos en la gruta de Belén.
viendo al niño, adorando al niño, cantando canciones al niño. Cada misa estamos en el Calvario, estamos en la última cena, estamos recogiendo la sangre preciosa derramada en la cruz. Tercero, la eclesialidad. El tiempo salvífico del año litúrgico es para la Iglesia, supone una comunidad celebrante que hace memoria y que mide también su camino hacia la eternidad a través de esta memoria que se va repitiendo año tras año, que se va celebrando año tras año. Porque aunque año tras año sigamos celebrando la Navidad, la Semana Santa, la Pascua, etcétera, nosotros no somos los mismos año tras año. La Iglesia no es la misma año tras año. El párroco no es el mismo año tras año. El Papa no es el mismo año tras año. Y sin embargo es la única y misma Iglesia la que lo va celebrando año tras año. Cuarto, aspecto antropológico y social. Por el predominio cultural del cristianismo en Oriente y Occidente, el año civil está unido al nivel social, en algunos países todavía, a la estructura del año litúrgico. Y por tanto, las fiestas litúrgicas tienen un carácter humanizador, un carácter social. O sea, antes del cristianismo se trabajaba los domingos y después del cristianismo los domingos no se trabaja. Se comenzó a no trabajar, por ejemplo, ¿no? O las vacaciones de nuestros países, nuestras sociedades, son en torno a las fiestas de la Iglesia. Vacación de Navidad, vacaciones de Semana Santa, son en torno a las fiestas de la Iglesia. Quinto, dimensión cósmica, porque lo que decía antes, ¿no? Que tiene un componente cosmológico que no se puede obviar el año litúrgico. Fiestas pastoriles, agrícolas, están detrás de, por ejemplo, de la Pascua. O en la Navidad, el solsticio de invierno coincide con eso, si no lo vamos a negar. Pero, aunque Navidad esté ligada al invierno y la Pascua a la primavera, no significa que quisieran cristianizar nada. Eso lo veremos en su momento, ¿eh? Sino que hay una dimensión cósmica de ciclos cosmológicos a los que la liturgia está unida y no pasa absolutamente nada. Nadie enciende velas por la mañana, las enciendes por la noche cuando no hay luz. Entonces, ¿el lucernario cuándo será? Cuando no hay luz, cuando cae el sol, cuando viene la noche. Eso es a lo que se refiere. 6. Memorial bíblico. Pues ¿por qué? Pues porque la liturgia nuestra tiene sus raíces en el memorial del Antiguo Testamento, en celebraciones judías, ¿no? Y por tanto, nosotros, la grandeza de la fe cristiana es haber sabido leer esas fiestas judías, esas fiestas del calendario hebreo, a la luz del acontecimiento de Cristo, a la luz del Nuevo Testamento. Y por eso son cristianas y por eso las asumimos nosotros. 7. Celebración cíclica de la vida litúrgica. Eso es lo que os he dicho, que cada año las celebraciones se repiten, pero nosotros no somos los mismos, sino que vamos cambiando. Y es idéntica la objetividad inmutable del misterio de Cristo, pero esa objetividad inmutable viene a nosotros y nosotros podemos estar afectados por alguna circunstancia subjetiva, por una muerte, por un acontecimiento alegre, un acontecimiento triste, una enfermedad, lo que sea. Entonces viviremos de una manera distinta ese acontecimiento. Y termino ya con la última, el todo y su fragmento. La liturgia es el misterio de la presencia de la totalidad en cada uno de sus fragmentos. Todo el misterio de Cristo está de manera absoluta y objetiva en la celebración eucarística, en los sacramentos y en la liturgia de las horas. No es que se celebre cada cosa en un sitio, sino que todo se celebra en todo. Y con esto termino la clase de hoy y estoy abierto ahora pues a sus dudas, a sus preguntas, a lo que ustedes necesiten.